Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Bueno, Lucía Arboleda, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, gracias a Ya Dios. estás que cumpleaños. No, Dios mío, ya sabes que, muchachos, es en abril. Ah, en abril. Estamos en febrero. No ha terminado ni febrero, Ah, José. pues pucha. Aunque yo ya estoy ya me Bueno, estoy para que vayan imaginando mi torta. para que vayan alistando esos regalos. No, a mí me comida mucho. Bueno, chicos, hoy venimos con un video súper interesante, un Y video bonito. y bonito. Yo creo que, pues, mucho hablamos sobre la tercera raíz. eh, puede ser que en algunas ocasiones como que supongamos algunas cosas porque en realidad no conocemos muy bien la historia, pero siento que este video nos va a ayudar a consolidar un poco más esa historia. Realmente qué fue lo que pasó por personas que saben del tema, entonces para tener como un poco más de validez, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí también nos alegró mucho porque una historiadora nos comentó uno de nuestros videos, nos dijo, eh, básicamente dijo que estaba muy orgullosa de la tercera raíz, de ser mexicana, y pues qué bonito, la verdad, en serio, qué bonito. Y no solo eso, Y el apego que ha tenido estos videos con todos estos muchachos, han estado muy atentos, muy pendientes, sí, y nos ha nos gustado mucho. sentimos tan a gusto, tan orgullosos de pertenecer a esta familia mexicana, Claro que porque sí. es que si tú te das cuenta, los comentarios son agradables, son bonitos, todos son bonitos. Y esto nos llena, nos conforta y nos ayuda a seguir haciendo contenido como este. Yo creo que hay muchos curiosos aquí que quieren conocer un poco más sobre esta tercera raíz en México. Claro que sí, sobre todo su historia, ¿no? Sus inicios. Sus inicios. Y que muchachos, vamos con este video. Está Bueno. buenísimo. Recuerden que este video lo tomamos del canal 11 para que vayan y se suscriban y puedan indagar un poquito más del tema en este canal. Que están presentes en esta nuevas salas etnohistóricas. Y bueno, saludo como cada semana a Felipe Ávila. Hola Magali, qué gusto verte. Igualmente, y a mí me da muchísimo gusto que nos acompañe de nueva cuenta la doctora María Elisa Velázquez de Lina, pues especialista en la historia, pero también en la actualidad de la lucha y la resistencia de la cultura afrodescendiente o afromexicana en ¿Y nuestro país. dónde está Muchísimas gracias señora? por Gracias a aceptar. ustedes, Mar. Y Muchas bueno, gracias. como ya es costumbre en Perspectivas Históricas, les invito a que veamos y escuchemos la siguiente cápsula. México es un país pluriétnico y multicultural. En esta diversidad cultural encontramos a las comunidades afromexicanas que tienen una historia colectiva anclada a... Chicos, yo les quiero pedir un favor, que por favor veamos este video hasta el final. Por favor, no nos vayamos. Por favor, quedémonos aquí. Regálenos este tiempo en este video, no más. No vamos a pedir más nada. Y si pueden suscribirse, por favor. al propio pasado fundacional de México. Desde los albores de la etapa virreinal y durante los 3 siglos de la dominación española, arribaron a la Nueva España personas provenientes de África arrancadas a la fuerza de sus comunidades, vendidas y esclavizadas. La población negra esclavizada tuvo un papel fundamental en la formación y edificación de la sociedad colonial a través de su trabajo. Muchos de ellos, a pesar de la explotación y marginación de la que fueron objeto, resistieron y conservaron su cultura, creencia y tradiciones. La historia colonial de la Nueva España y la formación del Estado-Nación mexicano no pudo entenderse sin la contribución de esa población. La historia de la población afromexicana, la tercera raíz de nuestra mexicanidad, ha sido invisibilizada y marginada, pero no ha podido ser borrada. Hmm. Sí o dudo. Bien, regresamos, vamos a hablar de la población afrodescendiente en México. Hace algún tiempo ya estuviste con nosotros, María Elisa, hablándonos justamente de la historia, ¿no? de la afrodescendencia en lo que después se convirtió México. Les invitamos a que vayan a recordar esa conversación que tuvimos con María Elisa. Háblanos un poco en breve como de esta historia de la presencia afrodescendiente en el territorio que después va a ser México, un poco para irnos situando y después hablar como de la actualidad de esta cultura. Claro que sí, Merrita. Bueno, recordar que durante el periodo virreinal en México, es decir, desde la llegada de los primeros conquistadores,
en 1519, después en 1521, llegaron afrodescendientes, algunos eran africanos, otros ya habían nacido en la península ibérica y de manera ya más importante llegan como personas esclavizadas prácticamente a lo largo de todo el periodo virreinal, pero sobre todo entre 1580 y 1650, pues miles. Se han calculado que llegaron alrededor de 250,000 personas, hombres, mujeres, niños, y también que llegaron por vía de contrabando, cifra muy difícil de estimar, que quizá podría doblar la cifra inicial. Y recordar solo que estuvieron presentes en todo el territorio de la Nueva España, si bien llegaron la mayoría de ellos por Veracruz, Colombia, algunos por Acapulco, todos los después países por donde tuvo Campeche España. y por puertos del Pánuco. Lo cierto es que fueron de ahí trasladados a muy distintas regiones de la entonces Nueva España. María Elisa, cuéntanos un poco cuál fue la historia a grandes rasgos de esta población esclavizada que fue sometida a condiciones brutales de explotación de la fuerza de trabajo. ¿En qué trabajos El fueron doctor Felipe ocupados? Ávila. ¿Cómo se Historiador. empezó la mezcla de esta población de origen africano, sobre todo con la población indígena que había en estos territorios? ¿Qué pasó con su cultura, con su lengua, Es con verdad. su religión, con sus Principalmente se mezclaron costumbres? con indígenas. ¿Cómo Sí. lograron mantener una identidad y qué fue lo que perdieron en este proceso? Claro, bueno, como tú bien Buena lo pregunta. señalas, fue un proceso en inicio, un proceso de sujeción, de explotación. Ellos trabajaban en las haciendas azucareras, en las haciendas ganaderas, también en las minas y también en el servicio doméstico de distintas instituciones y también de casas particulares. Muchos En de este ellos caso, los estuvieron españoles. también presentes en los gremios novohispanos, ¿no? Tenemos pintores sobresalientes. Con el tiempo y por distintas circunstancias, muchos de ellos obtuvieron la libertad, tanto mujeres como hombres, y lograron tener mejores condiciones de vida, no todos, algunos de ellos. Entre ellos siempre nombro a Juan Correa porque fue un pintor barroco muy importante. Me acuerdo de él. Y fueron transformando las nociones culturales que ellos tenían y recreándolas con las que encontraron en el territorio de la Nueva España a través de la convivencia y el intercambio con las poblaciones indígenas. Entonces, tu pregunta es muy interesante. Algunas cosas persistieron porque había memoria, porque la cultura se porta, se tiene, y algunas fueron recreándose Y con las además es culturas parte de tu indígenas de las identidad. regiones en donde estuvieron establecidos y por supuesto también con la española. Y un ejemplo de la época virreinal sería, por ejemplo, Juan Correa. Hay una pintura muy emblemática de él que está en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, y que obviamente era un pintor novohispano con los cánones de pintura del periodo, pero representa a dos de los ángeles músicos, que es el tema de esta pintura, de tez más oscura, haciendo alusión a su ascendencia africana. María Elisa, ya que mencionabas las regiones, ¿dónde se establecieron principalmente estas comunidades de afrodescendientes, bueno, y sus generaciones posteriores? O sea, ¿qué regiones están ubicados y de alguna manera cómo esto marcó también la propia construcción de su cultura, de sus dinámicas y de sus tradiciones hasta el día de hoy? Zonas costeras, ¿no? Claro, Sí. bueno, fundamentalmente estuvieron en Veracruz. Hay algo aquí de aportar, es que los negros o los afrodescendientes siempre buscábamos la zona costera donde era más fácil la alimentación y el sustento de estas familias. Claro, y digamos que cuando ellos se escapaban, por lo general se iban para las selvas. Bueno, en Colombia por lo general se iban para las selvas. Y lo que más cerca les quedaba era el mar o el río. Sí. Entonces, pues ellos estaban, si se fijan, los esclavos traídos de África, sus países que eran costeros. Entonces era como su cultura también, ¿no? Era algo que ellos ya conocían, ya sabían cómo hacer, cómo poder alimentarse y sobrevivir sin necesidad de pronto de estar en
en zonas específicas, En este caso, los indígenas siempre están en la parte alta. en las partes altas, en los Sí, montañosos, donde hay sí. bosque, donde hay mucha naturaleza. Ellos siempre han estado rodeados de la naturaleza. Mira que en Colombia, en la parte costera, donde habitan las poblaciones negras, en el caso del Pacífico colombiano, es solo negros, El Pacífico y el Atlántico parte del también. Atlántico. Sí, Sí, digamos que en el Atlántico siento que hubo mucha más mezcla. sí. En el Pacífico era como que los negros subían, los cimarrones y se quedaban por ahí y Ujú. terminaban pues aumentando la familia. Sí, de ahí salí yo. Pero digamos que en la zona atlántica ya se ven rasgos muy distintivos de ellos y sobre todo porque era la zona por donde llegaban, porque allá está Cartagena, ¿no? Entonces ahí precisamente Ahí son llegaban. más mulatos. Sí, son más mulatos, ondulados, pelilacios, Ujú. morenos, negros, pero también muy lacios, muy... Y tú le preguntas a los costeños, a los costeños, cómo es su familia, cómo es su genética, y te dicen, es que en mi casa salen negros, Y salen blancos blancos. y salen unos raros, o sea, el pelo es diferente, o el cuerpo, la pigmentación de piel es otra, Sí. ¿sí? Entonces son O cosas que sea, se van salen dando, con rasgos, pero pues se evidencia la mezcla que hubo. sí. Sigamos viendo, Cruz, muchachos. en la Ciudad de México, pero también en el norte, en Zacatecas, en Parral hubo Las una cantidad minas. importante por las minas, en el Estado de México y en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y esta pregunta que me haces, pero también en Yucatán, perdón, es que por ejemplo lugares tan distantes que decimos en Yucatán no hubo africanos, no, sí, Claro. llegaron africanos. Pero en estas dos regiones, por causas históricas, que es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca en el Pacífico y Sí, está muy Veracruz, bueno, lograron muy recrear bueno. sus culturas de origen de una manera más persistente, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la música, en la danza, pero también en el pensamiento religioso, diría yo, y en otras expresiones gastronómicas, ahí podemos verlos Lo actualmente que tú más decías presentes. la Ujú. otra vez. María Elisa, platícanos un poco de las formas de resistencia, porque fue una población sometida a una injusticia, a una discriminación, Por parte a de los una españoles, marginación, incluso a una Jesús. invisibilización durante mucha parte de estos años. Pero, ¿cómo expresaban su rechazo a esa forma de dominación? Y también, No bueno, en era el caso de fácil. las poblaciones indígenas conocemos muchísimas rebeliones, pero ¿qué tanto la Algunos se población de origen rebelaban africano fue capaz y también de terminaban mal, enfrentar José. este sistema de Castigos muy, dominación muy fuertes. Los tan opresivo mataban. contra ellos? O Claro, les daban hubo latigazos. muchas expresiones de, yo diría, de resistencia de la población afro en contra de este sometimiento. Desde, digamos, desde la resistencia cotidiana, Felipe, que era, y yo tengo casos porque los estudié a lo largo de mi vida, de mujeres que eran nodrizas o eran trabajadoras en el hogar y ponían, por ejemplo, chocolate para envenenar o atarantar a los amos, ¿no? Que era una forma de resistencia ante Dios ciertas mío, inconsistencias y ante donde tenían que llegar. golpes No o fue fácil. formas de violentar. Pero también hubo movimientos significativos, como el famoso, el más famoso, que es de Yanga, Ujú. cerca de Córdoba, Veracruz, Claro, fue el primer de los, pueblo además, libre de pionero, de América. los primeros de América Latina, que empieza en 1609, eran esclavizados que huían de las haciendas azucareras, se organizaban en comunidades y luego atacaban a las diligencias que iban de Veracruz a la Ciudad de México o viceversa. Y bueno, hicieron tanta resistencia que a las autoridades virreinales les costó mucho trabajo someterlos y finalmente les tuvieron que dar su autonomía como pueblos negros, San Lorenzo Y el y virreinato son los Cerralbo, españoles. y eso, bueno, permitió que ellos vivieran ahí y actualmente esta población se llama Yanga. Mm. Un poco me gustaría, María Elisa, que camináramos
cronológicamente hasta acá, hasta el presente, pero creo que hay un tema importante con la construcción del Estado-Nación, ¿no? Viene la independencia, y se construye lo que hoy, ¿no? Se empieza a construir lo que hoy es México, ¿no? Un país con un Estado nacional, una república federal, etcétera, pero luego siempre decimos lo que no se nombra no existe. Digamos, ¿cuál ha sido la condición histórica en ese Estado nacional? Muy cierto, lo que no se nombra no existe. Pues de la población afromexicana, afrodescendiente, digamos, se les nombró, ¿no? Un poco pensando en las coyunturas que hemos vivido a nivel constitucional, ¿no? Al respecto. Sí, Margarita, y lo vinculo un poco con parte de la pregunta de Felipe hace unos minutos sobre las formas de resistencia. Yo creo que cuando se configura, se forma el Estado-Nación y por las lógicas de ese periodo, se invisibiliza la participación de las poblaciones afrodescendientes en la historia y en el presente de México. Siempre digo que se ha olvidado y se ha menospreciado la historia de los afros, no solo por décadas, sino por siglos. Entonces, claro que empieza a haber una serie de reivindicaciones, pero tienen efecto, como digamos, que siento hasta que el siglo cada XX, vez con la obra que de hablamos de este tema, no son todos, pero hay personas que como que lo ven como poquito, como que bueno, pero si son tan poquito, ¿por qué pelean tanto, sí? Digamos, si hay mayor cantidad de indígenas y mestizos, pues un porcentaje mínimo, ¿por qué tanta pelea? ¿Por qué tanto alboroto en torno como a su historia, en torno a su reconocimiento? Algunos dicen como que, no sé, siento que puede sonar como sobreactuado, como sobrevalorado todo este tema. Y es muy fuerte porque no debería ser así y es muy cierto también, es como que nos borraron del mapa, ¿no? Hoy nos Y sí. sobre todo podríamos hablar de la literatura fundacional, ¿no? Que es esa literatura prehispánica en donde pues los grandes escritores o los que contaban las historias eran precisamente los vencedores. Entonces, por ende, no se iba a visibilizar estas minorías. Porque tú no ves, digamos, y no solo hablo de los afrodescendientes, también puedo hablar de los indígenas, incluso de las mujeres que en ese tiempo eran consideradas como menos. Entonces sí es algo de tener muy en cuenta y es algo que hoy en día lo tenemos muy arraigado, porque a pesar de que esto pasó hace mucho tiempo, seguimos pensando como en ese entonces. Por la parte académica, pero también con el que hemos llamado el movimiento afromexicano, que empieza en los años 80, 90 y que empieza a reivindicar y a exigir su visibilización, su reconocimiento como pueblos afromexicanos o negros y su reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque además hay figuras históricas muy importantes que se les borró incluso su... Yo pregunto, ¿por qué no darle ese reconocimiento a estas personas que de una u otra forma contribuyeron al desarrollo de todos estos países? O sea, ¿qué se pierde? O sea, nosotros reclamamos esa visibilización dentro de la constitución, digamos, del país. O sea, que nos reconozcan como actores de derecho y que hicimos parte del territorio. Eso. Claro. Y además, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, pues podríamos decir que a pesar de que los indígenas también podrían llamarse minoría, no están como en el mismo nivel, diría yo. Porque digamos que en la historia siempre se cuenta que pues los habitantes originarios eran indígenas. O sea, sí o sí ellos siempre han estado en la historia y se sabe de ellos, se sabe cómo fue que fue disminuyendo su población, se sabe como todo el proceso. Digamos que hoy en día hay muchas personas que desconocen un poco más sobre la cultura específica o cosas así, pero no es que haya una invisibilización de decir, no, acá no hay indígenas. O sea, nunca se podría decir eso, sí, porque se parte del punto de que, pues, había una población en un origen era solo indígenas, ¿sí? Pero digamos que con los afrodescendientes es distinto porque fueron migrantes, fueron personas que llegaron migrando, no porque quisieran, más bien obligados, forzados a migrar, pero igual fueron migrantes, como personas de paso. Entonces muchos pueden decir, no, ellos al final se fueron, se volvieron a... sí,
se pueden crear muchas historias o hipótesis basándose en que eran personas migrantes, que no era su tierra, Pero mira a que, pesar de que los españoles también eran migrantes. cuando llegaron, estaban los indígenas, los españoles y los afrodescendientes, ¿sí? No había menonitas, no habían estas otras poblaciones, no los había. Sí. Eran las que estaban, eran esas. Esas otras llegaron después, ¿sí? Digamos que estaban originariamente los indígenas. Los Ya indígenas llegaron fue los afrodescendientes y los y los españoles. españoles. Y ya los otros sí vinieron después cuando toda la crisis de las guerras y todo esto fueron como abriéndose paso por el mundo, por decirlo así. Sí. Se les blanqueó Exacto, incluso, ¿no? claro. Sí, pues ni más ni menos Vicente Claro. Guerrero, que fue uno de los líderes más importantes del movimiento insurgente y que además, por ejemplo, en la escuela todos sabemos quién es Vicente Guerrero, pero pocos sabemos que fue un afromexicano y que además con él se formaliza la abolición de la esclavitud en 1829. Entonces, estas solicitudes, estas exigencias del movimiento afromexicano empiezan a ser más importantes en los años 90. María Elisa, en el caso de la población afromexicana que participa en la independencia y después en las otras gestas heroicas del 19 y el 20, una cosa que llama la atención es que se sabe que tuvieron una participación muy masiva en la independencia. Pero cuando se construye el Estado Nacional Mexicano, algo pasa que se les borra. Y seguimos sabiendo que hay poblaciones indígenas originarias, culturas, Ese señor que tienen un la tiene clara. estatuto jurídico especial, que se les respeta, que conservan sus garantías como pueblos, como colectividades. Y sin embargo, esto no pasa con las poblaciones africanas. Todo La el señora que 19 dice. y casi todo el 20 es como si no existieran, como si hubieran desaparecido, como si se hubieran fusionado en el creciente mestizaje que tuvo lugar en nuestro país. No, Pero, como que se hubieran ¿por qué desaparecido. lograron mantener su identidad a pesar de estos intentos por borrarlos? ¿Cómo lograron conservar sus lazos Muy buena pregunta. comunitarios, sus costumbres, sus tradiciones? Platícanos un poquito de esta historia. Pues sí, es increíble, ¿no? Que Bueno, chicos, si quieren ver esa respuesta, por favor, suscríbanse aquí abajito y activen esa campanita. No se vayan, por favor. no solo tengan esta historia de sumisión, de violación de todos sus derechos como personas esclavizadas, sino también que después, como tú bien dices, se les haya prácticamente borrado de la historia nacional. Que mucho tiene que ver, siempre lo repito esto, con la idea de la raza, ¿no? De la raza mexicana, entre comillas. Hay que recordar que para finales del siglo XVIII y principios del XIX se establece esta categorización de los grupos humanos por razas. Y por supuesto se ponen a unos como inferiores y a otros como superiores. Y entonces esto marca mucho a la nación mexicana. Los indígenas nunca son puestos en cuestión, porque además eran la mayoría en el siglo XIX, pero los afrodescendientes sí, porque son de las razas que, entre comillas, más inferiores en la escala natural de catalogación estaban. Lo cierto es que ni existen las razas, eso es algo que ya se ha probado muchísimo, todos los seres humanos somos iguales, pero lo que sí existió fue una discriminación y esta idea del racismo hacia ciertas poblaciones. Decían desde Clavijero en el siglo XVIII, en su primera historia antigua, africanos llegaron muy poquitos, casi dice por suerte. Entonces, ¿cómo hicieron para resistir? Yo creo que hay dos motivos fundamentales y depende de la región de origen. Por ejemplo, Veracruz, que siempre tuvo una relación histórica muy vinculada al Caribe. Y el Caribe tuvo una población afrodescendiente, tiene muy, muy importante. Entonces ahí hubo una recreación continua y la población indígena era menor que en otras regiones del centro de México. Y lo mismo pasa, semejante pasa en la Costa Chica.
es una franja en el litoral Lo que que dijimos queda del por Pacífico asuntos colombiano. históricos como encapsulada y lejos de los tránsitos económicos y sociales más importantes después de la independencia. Y entonces ahí las comunidades afros pueden recrear sus culturas de manera más persistente, ¿no? Preciso. Entonces, es todo un logro, como tú lo Wow. señalas, Felipe, que hayan podido resistir a pesar de la negación y del menosprecio y que hoy estén todavía tan vitales y tan vigentes. Pero además, este tema de la resistencia a través de, digamos, creo que ahí el papel de la mujer es muy importante, ¿no? Como se ha estudiado también para las comunidades indígenas o originarias, ¿no? Cómo las mujeres transmiten, ¿no? De muchas formas, tradiciones, prácticas, en fin. Pero hay algo que creo que como historiadoras e historiadores nos interesa mucho, que es la parte como formativa educativa. Es decir, pues si yo en la escuela no sé que existe una población afromexicana y que tiene una historia y que una historia de lucha y de resistencia y que han contribuido, ¿no? También a la formación de esta nación, si lo ponemos en esos términos, ¿no? Muy oficialistas. Y aquí hay un tema de, pues, un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué sabíamos de estos personajes afrodescendientes? Bueno, ni siquiera sabíamos, ¿no? Que tenían, que eran afrodescendientes, ¿no? Estas figuras tan Mira importantes de la que historia. probablemente en Veracruz, digamos, hay personas que no saben que Yanga hizo todo lo que hizo en ese pueblo. Y estoy seguro que dentro del mismo pueblo no saben. La desconocen a Yanga Desconocen, de sí. pronto. Sí nos ha pasado que dice, pues no explícitamente en Veracruz, pero sí nos ha pasado de amigos, de pronto de seguidores de nuestra familia Esprilla 924, que nos dicen, pero Yanga, ¿dónde queda? No Sí. sabíamos que había un pueblo llamado Yanga. De pronto se desconoce un poco ese lado de la historia, esa partecita. Y también, Lucy, hay gente que nos dicen que en la escuela nunca le enseñaron sobre el aporte que habían hecho los negros en México. Nunca. En Colombia pasa igualito. Es Sí. lo mismo en Colombia. Por todo lado. Con decir que en A Colombia, pesar, ha habido una revolución, ha habido un trabajo fuertesísimo y a desde las pesar comunidades. de que digamos, pues se supone que tenemos una ley y una cátedra de estudios afrocolombianos, eso no se da. No sé. Simplemente, pues el día de la afrocolombianidad, entonces los negritos de cada salón pasan al frente, izan bandera y ya. O de pronto alguna que otra, no sé, alguna evaluación o alguna cosa muy, muy breve sobre toda esa historia, que en realidad debería conocerse, porque precisamente primero les sirve a estas personas que son minorías, porque digamos que en un colegio pueden haber 2 o 3, porque así me pasaba a mí, 2 o 3 En el colegio de León, ¿cuánto hay? afros, Ustedes. ¿Dos? 2, Dos. En el colegio de él y León. el otro niño, dos Y los niños. dos León. No, el otro niño no sé cómo se llama. León. También el de Ujú. la morena negrita que va por él. Ujú. Sí, León. imagínate, son tocayos. Sí. Entonces la cosa es que es una minoría. Cuando tú creces en una ciudad que pues no es la tuya, podría decirse así, además eres la minoría, hablas distinto, tienes rasgos distintos, como que todo es muy, muy distinto y muy evidente también, pues es difícil porque tú te tienes que acoplar. Claro. No es como que la gente se vaya a acoplar a ti porque pues, tú eres la minoría, o sea, tú eres el que tienes que encajar en ese mundo. Entonces sería chévere que los otros conocieran un poco de este otro mundo, no para que encajen, simplemente para que conozcan y también se pongan en los zapatos de esa persona que no, o sea, Mira que que- se siente rara, ¿no? Mira que a Bogotá llegaron los primeros negros en 1960. Más o menos en 1960 llegaron los primeros negros a Bogotá, en Colombia, capital del país. Donde la gente no sabía que en la costa, digamos, en el Pacífico, había negros. Eso pasaba muchísimo trabajo cuando llegaron a Bogotá. Esta gente. Pensaban que eran de O sea, África. ¿de dónde llegaron? ¿Dónde estaban? Y es lo mismo que está pasando también en México. O sea, estábamos allá, estábamos en el Pacífico, pero no sabían en el interior del país dónde estábamos nosotros. Desconocían. Desconocían eso. Y la discriminación en Bogotá
fue muchísima. No fue fácil. La lucha no fue fácil. Hoy en día ya se respeta la población, ya hemos aprendido cómo a convivir, ¿sí? Ahora, las poblaciones negras en Colombia le aportan muchísimo a la economía. En el caso de Sí, Bogotá, por favor, creo que el 20%, digamos que el 10-20% de la economía la mueven casi la poblaciones negras. En cuanto a todo lo que tiene que ver con gastronomía, eso es verdad. política, digamos, de México, un poco pensando en cómo ves este asunto de la nueva escuela mexicana y la integración de estas historias, esta narrativa que de alguna manera también es disruptiva, pero también es de justicia, ¿no? Epistémica y de muchos tipos, ¿no? Por supuesto, y ha sido muy importante. Una de las demandas centrales del movimiento afromexicano desde los años 90 el es movimiento que afromexicano la también está en historia de las Colombia. poblaciones afros estuvieran en los libros de texto, de Sí. primaria, de secundaria, en fin, de todas las currículas. Ujú. Y con esta historia nueva mexicana, en la última edición de los libros de texto aparecen por primera vez la historia de los afromexicanos. Qué Y bueno, sin qué prejuicios y sin bendición. estereotipos, porque esto era algo interesante. Aparecían en ciertos momentos, pero siempre en la escala social más baja, representados desnudos, Claro. como despojados de toda cultura, como sumisos totalmente. Y en las Sí, nuevas propuestas educativas de los libros de texto tienen un lugar mucho más digno, mucho más representativo. Se bacano. explica cómo llegaron, por qué llegaron, pero también las posibilidades que tuvieron de obtener la libertad, cómo contribuyeron. Entonces, mostrando también la diversidad cultural de los afromexicanos, porque no Qué solo son un bonito. grupo, recordemos que decíamos que estuvieron en Veracruz, que estuvieron en la Costa Chica, pero también en el centro y en el norte de México. Entonces hay una gran diversidad y eso se empieza a explicar en los libros de texto y nosotros estamos esperanzados en que esto sea un paradigma, digamos, Claro. que los nuevos niños que conozcan y valoren la importancia africana Dios, en la conformación de México van a ser diferentes. Dios mío, que Dios María le dé Elisa, y una larga vida a esta señora. Me encanta ese compromiso. Creo que ya la amo. En serio, me encanta cómo lo dice. Todo ese proceso que está buscando para visibilizar esta población. De verdad que Dios le agradecerá. Porque es que son muchas voces que no podemos hablar, no podemos decir nada. Tenemos que estar callados, tenemos que estar sumisos. O sea, no ha sido fácil. Es una lucha y personas como esta que están de panelistas aquí hagan esta clase de trabajo nos orgullece a nosotros como negros, aún no viviendo en México, ¿no? Claro. Nos enorgullece y me encanta. O sea, uff. con estos 500 años de lucha y resistencia de los grupos afromexicanos, ¿cuáles creerías tú que son sus principales logros? Buena, ¿Qué muy destacarías buena tú de esta presentación. larguísima resistencia? ¿Y cuáles serían algunos de sus pendientes? Me Qué encantó este importante, video. Felipe. Yo creo que se han tenido logros muy destacados. Hay que recordar también que hay un marco internacional que ha ayudado a que esto se dé, Sí. además del marco nacional, que ha sido el Decenio Internacional de las Personas Ajá. Afrodescendientes, promulgado por la ONU, que ahora está en su segunda edición. Eh, ¿Qué se ha logrado? Bueno, su visibilización, que estén, por ejemplo, en los libros de texto, que estén en estas salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología, en algunas de los temas, en algunos de la curaduría que ha transformado una nueva visión de los pueblos indígenas y afromexicanos. También se ha logrado que se cuenten en el censo 2020. Antes habían estado en la encuesta intercensal, pero por primera vez un censo hace la pregunta de si es afromexicano, afrodescendiente o negro. Wow. Y algo muy, muy importante fue su reconocimiento en la Constitución a partir del artículo 2 en 2019, pero ahora en la nueva propuesta de ley que los hace sujetos de derecho público
y que a los indígenas y a los afromexicanos, y que esto va a tener, pues yo creo que muchas ventajas para la situación de marginación, de pobreza, que hasta el momento siguen teniendo. Te agradecemos muchísimo, María Elisa, esta primera conversación, porque vamos a seguir aquí en esta Sí, sala yo del quiero Museo Nacional de más. Antropología, hablando del tema y un poco de lo que podemos encontrar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también les agradecemos su compañía y bueno, los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto. Perspectivas históricas. Bueno. Bueno, pues la verdad, súper completo este video, me gustó mucho y me gustó también escuchar esta historia de personas que se dedican precisamente a esto, ¿no? Sí. Personas profesionales que saben del tema y que nos pueden explicar mucho mejor, Me ¿no? siento Todo muy este contento. tema. Muy bonito, No me de había verdad sentido que tan sí. Muy contento. chévere. Sí, me encantó este video. Estaba en Facebook. Maravilloso, de verdad. Canal 11, buen trabajo. Felicitaciones al panelista. Excelente trabajo. Maravilloso. Y gracias. Maravillosa jugada. Sí, maravillosa jugada. Y gracias Ahí por nos van hacer. a tener pendientes a Sí. este programa. Y gracias por visibilizar esas poblaciones. Ser voz de esas personas que no pueden hablar. Sí, maravilloso, nos encantó, nos gustó. Ahora queremos saber la opinión de ustedes. Sé que esto lo van a estallar. Sé que esto lo van a reventar de comentarios. Que lo sé. ¿Sí? Todos Pero son bienvenidos. nos gusta Nos mucho encanta. porque se integran y les gusta saber de la historia y nos gusta que a ustedes les guste, porque a nosotros también nos encanta. Sí. Bueno, chicos, los Bueno. invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten. Recuerden que este video lo tomamos del canal 11 y bueno, no siendo más, Dios los bendiga, nos bendiga a nosotros también. Chao.